vídeo 3 del tema 12. Ovogénesis y espermatogénesis. Seguimos con la gametogénesis. Estamos en la página 381 de vuestro libro de texto y dice: se denomina gametogénesis al proceso de formación de los gametos. Se lleva a cabo tanto en las gónadas femeninas como en las masculinas. Partimos de células diploides, tanto en la ovogénesis como en la espermatogénesis, y terminamos con células haploides, pero hay algunas diferencias entre la ovogénesis y la espermatogénesis. Vamos a verlas a continuación con detalle. Empezamos por la ovogénesis. Empieza con la fase de proliferación antes de nacer, es decir, cuando se está aún en el útero materno el feto de la mujer, donde las células germinales, las células madre de los óvulos, las células germinales diploides, aumentan su número y producen ovogonias por mitosis. Van aumentando su número y se produce un montón de ovogonias que siguen siendo 2N, porque se producen por mitosis. Seguimos con la fase de crecimiento. Al nacer, después del nacimiento, cada hembra tiene un número concreto de ovogonias que aumentan de tamaño y acumulan vitelo. La gran mayoría de ovogonias que se han formado antes del nacimiento van a degenerar y van a morir. Y solo quedarán luego las que, para seguir con el crecimiento, solo quedarán unas cuantos cientos, que serán el número máximo de óvulos que podrá producir esa mujer a lo largo de su vida, desde la pubertad hasta la menopausia. Entonces, durante la fase de crecimiento, cuando se es bebé, recién nacido, las ovogonias 2N aumentan de tamaño, acumulan vitelo y se transforman en ovocitos de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces la mujer ya tiene unos cientos de ovocitos de primer orden que siguen siendo 2N cromosomas. Ahí en los ovarios, formando esas estructuras que hemos dicho dentro de los folículos. En la pubertad, los ovocitos de primer orden comienzan la profase 1, meiótica, comienzan la meiosis, pero se detienen cuando llegan, antes de llegar a la metafase 1. Hacen la profase 1 y se detienen antes de llegar a la metafase 1 hasta la pubertad. ¿De acuerdo? En la pubertad es cuando seguirán. Entonces se ha formado lo que se llama en los ovarios el folículo primario, los folículos pequeñitos que dentro tienen el óvulo a medio formar en profase 1. Y cuando llega la pubertad, una vez al mes se va a producir el proceso de maduración. Cada ovocito finaliza la primera división meiótica originando un ovocito de segundo orden, y un primer corpúsculo polar. Es decir, esta célula que está en la primera división meiótica se divide y forma el ovocito de segundo orden más el corpúsculo polar, ¿de acuerdo? Que es una célula pequeñita que luego degenerará. En la segunda división meiótica, el ovocito de segundo orden bloquea la división en metafase. Es decir, la segunda división, esta se para en metafase y solo se completa si hay fecundación. Por eso se ha pintado aquí el espermatozoide. Si hay fecundación, este ovocito termina la división meiótica y producirá el óvulo, pero tendrá ya dentro su núcleo femenino más el núcleo masculino del espermatozoide que ha producido la fecundación. Entonces vemos que en el nacimiento se nace con las ovogonias, ¿de acuerdo? Las ovogonias hacen la profase 1 en las primeras semanas de vida. Y la segunda división meiótica se produce a partir de la pubertad, una vez al mes, un óvulo al mes por término medio. Y la segunda división meiótica termina si hay fecundación. ¿De acuerdo? Pues entonces esto es la
ovogénesis. Si recordáis cuando estudiábamos la meiosis, decíamos que en la primera división meiótica se producen 2 células y en la segunda división meiótica se producen 4 células. ¿Dónde están las otras células? Es lo que aquí os pone los corpúsculos polares. Se van dividiendo, son células más pequeñitas, pero que al final degeneran, de forma que de un ovocito de primer orden solamente se produce un óvulo al final del proceso. No se producen 4 células, se produce solo una. Seguimos con la espermatogénesis, que se produce en los testículos, y las fases son las mismas. La fase de proliferación, las células madre de los espermatozoides, las células germinales diploides comienzan la mitosis y forman las espermatogonias, que son 2N cromosomas. La segunda fase es la de crecimiento. Las espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden. Siguen siendo 2N cromosomas. En la maduración, los espermatocitos de primer orden terminan la primera división meiótica convirtiéndose en espermatocitos de segundo orden. Tenemos los espermatocitos de segundo orden con la primera división meiótica, pero aquí sí un espermatocito de primer orden produce 2 espermatocitos de segundo orden N cromosomas. Se ha producido la primera división, la reducción de cromosomas. Estos comienzan la división meiótica dando lugar a 4 espermátidas. Es decir, cada uno termina su división meiótica con la segunda división y da lugar a 4 espermátidas que son N cromosomas. Y la última fase es la de espermiogénesis, donde las espermátidas se transforman en espermatozoides. Es decir, sufren esta transformación de salir el flagelo, crecer el flagelo, la cola, el cuello, etc. Todo lo que hemos visto antes. Este es un proceso continuo, a diferencia de lo que ocurre con la ovogénesis, que es un proceso, digamos, a saltos. Y comienza en la pubertad, ¿de acuerdo? El proceso comienza en la pubertad, no comienza antes. Y una vez que comienza, pues cada célula madre de los espermatozoides, cada célula germinal, pues termina el proceso. Y es un proceso continuo, desde la pubertad hasta la senectud. Se produce la primera división meiótica, se produce la segunda división meiótica, y decimos que es un proceso continuo. No se paran de producir espermatozoides a no ser por causas médicas o de enfermedades o algo así.